Licenciado, Voy a- perdone. Sí, diga. ¿Quién es el administrador de este grupo? ¿Administradora? ¿Cuál grupo? De su grupo del curso. ¿El de WhatsApp? El de Ajá. WhatsApp. Yo Sí. creo que voy a asignar a alguien más. Sí, lo que pasa es de que casi en la mayoría de sus cursos le digo que me agregue, pero no me ha agregado, entonces. Oh, lo siento. ¿Cuál es su nombre? Ángel Manuel Ramón. Pero ya lo he agregado, Ángel. ¿Será que no No me le ha ha llegado. llegado? No. No, Creo que son fíjese, Tal vez escribieron mal el número. es posible. Bueno, hoy lo tenemos que agregar entonces, Ángel, perdone. Estoy Bueno. compartiendo en el grupo, en el chat de este Teams, el link para que ustedes le entren al blog y puedan escribir sus ideas. No sé si lo logran ver. Licenciado, viera No que me yo no aparece. puedo ver. Yo No tampoco. logra. Licenciado, no tengo acceso al chat. No, al chat de Teams. Yo tampoco no tengo acceso al chat. Yo tampoco tengo acceso al chat. Aparece desactivado. Los voy a enviar entonces al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Al chat de WhatsApp. Para que ustedes le den clic y entren. Se los acabo de enviar ahorita. Enlace para comentar. Entonces es un blog en donde ustedes escriben su nombre y comentan. Tal vez si hacen el favor de enviárselo a Ramón. Qué raro que Ramón no. ¿Es ahí donde dice Blogger Leak? Sí, ahí es. Es la misma pregunta que les estaba mostrando en la diapositiva. ¿Qué podría sucederle a una sociedad que no tiene acceso a la radio, prensa escrita, televisión, internet, libros, entre otros? Ahí dice, introduce su comentario. Es donde dice elija un nombre para su blog, colocamos nuestro nombre. Sí, su nombre. Leak, disculpe, a mí me aparece que no se encuentra el sitio. Que no se encuentra el sitio. Ajá, me meto pues, pero me dice que no se encuentra. Lick, una pregunta, ¿y aparece dirección? Perdone, dice que la pregunta es qué podría sucederle a una sociedad que no tiene acceso a la radio, prensa escrita, televisión, internet, libros, entre otros. Debería de darles a ustedes ahí la opción de introduce tu comentario. A mí lo que me aparece es no podemos encontrar esta página. Es posible que se haya movido o ya no exista. No puede ser. Si yo la estoy viendo ahorita. Les estoy enviando el enlace. Es el mismo. Y a mí me pide entrar en mi correo de Gmail, ¿ese es? Sí, introdúzcalo. Gracias. Lick, perdone, conmigo dice elige un nombre para tu blog. Ponga su nombre. A mí también. Ah, mi nombre. Muy bien, gracias. Después. No, definitivamente no, licenciado. ¿Qué Pero puedo no hacer? ¿no les aparece la pregunta? No, a mí no me aparece. A mí solo me tira que no se puede encontrar la página. No, Lick. A mí me tira una dirección de correo de Blogspot, pero yo no tengo.
Ujú. Qué raro porque debería de aparecer. A mí tampoco. Lick, y en donde dice elige la URL de tu blog. No le aparece. Es que ahí es donde debería de aparecer. No, ahí me da la opción de elegir. No, pero no le aparece la pregunta. No. Licenciado, ¿y la dirección? No, usted no nos podría dar como un ejemplo qué es lo que tenemos que anotar ahí a ver si así podemos entrar. Que se supone que es un blog donde todos pueden entrar y escribir. Pero acá pide una dirección. Sí, es esa la dirección, ¿no? Permítame un segundo, quiero ver qué está pasando. Si no pueden entrar, pero sí podemos comentar verbalmente tal vez. Bien, si no pueden escribir porque de plano que les pide a ustedes alguna contraseña. Debería de darles automáticamente el permiso porque los blogs son herramientas que se pueden usar por diferentes personas. Licenciada, nos pide un nombre o un título, ¿cuál le ponemos? No, lo que debería aparecer es la pregunta. Solo es que lo que piden, lo que debería pedirles es solamente el comentario. O perdón, sí, su opinión. Muy mala señal. No se preocupen, hablemos sobre la presentación. Les estaba preguntando al inicio qué podría sucederle a una sociedad que no tiene acceso a radio, televisión, prensa escrita, bibliotecas e internet. ¿Alguien quiere comentar eso? O dar un comentario específico sobre uno. ¿No estarían informados de lo que pasa a su alrededor? Sí, de un poquito más de detalles. ¿Qué pasaría si no tuviera, por ejemplo, una sociedad no tuviera acceso a radio? Porque hay comunidades aquí en el departamento de Quiché que no tienen acceso a radio. No se enteran de lo que pasa alrededor del mundo, licenciado. Licenciado. No solo en... Sí, le escucho. Yo pienso que no tendrían lo que es comunicación, o no estarían informados de lo que pasa, inclusive no podrían tener lo que es organización de grupos. Ujú. ¿Qué más? No estarían actualizados. No estarían actualizados.
¿Qué otra cosa habría? En el caso de Internet, pues ya sabemos que por Internet existen las redes sociales, ¿verdad? Tal vez Ujú. no hubiéramos conocido a tantas personas. En mi caso, yo me contacto a través de las redes sociales, comparto a veces contenido a través de mi Facebook, entonces por las redes sociales puedo llegar a otras personas. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es de que llegar a muchas personas, a muchos lugares. Lamentablemente los que no tienen acceso, pues están desinformados, ya decían desactualizados, y muchas veces también por eso creo que existe, sin ofender, ¿verdad? La palabra que es ignorancia, ¿verdad? Que las personas no están como más conscientes de lo que pasa en el mundo. Uno les habla, me ha pasado, por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, eh, yo le digo aquí donde trabajo, le decía yo a las señoras, ay, no, ese coronavirus, ¿da? ¿Cuántas personas ha matado? Y así como que ellas, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el COVID, verdad? Entonces, no estamos actualizados en cuanto a lo que pasa en el mundo, Lee. Muy bien, entonces, gracias por los comentarios. Voy a seguir con la presentación, que básicamente la intención era que ustedes brindaran algunas reacciones y nos interesa seguir pues avanzando sobre el tema. Entonces, como ven en esta imagen, que si no sé si la están viendo, en estas imágenes, pues afortunadamente hay en las cabeceras municipales hay muchas radios, algunas radios comunitarias, que a veces se centran en solo un tipo de información. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo eso puede afectar a nuestra sociedad. Por lo general, los canales locales que hay tienen algún noticiero. La prensa escrita circula, dos más o menos que circulan a nivel nacional, el diario y la prensa libre, donde hay un poco o sea, menos acceso es en los libros y el internet. Sabemos que la gran mayoría está accesando a redes sociales, pero el internet es otra cosa, no solamente redes sociales. Entonces vamos a avanzar. Pienso que una sociedad que le hace falta estos elementos, le va a suceder todo lo que ustedes comentaron. Va a estar desinformada, va a tomar menos decisiones, va a desconocer lo que sucede en el mundo, pero ahora vamos entrando directo a qué son las ciencias sociales, entonces. Ya sabemos que las ciencias sociales son ramas relacionadas con el estudio de la sociedad y el comportamiento humano, y que las ciencias sociales estudian esas relaciones entre los grupos de personas que componen una sociedad. Eso lo diferencia de las ciencias naturales y formales, que estudian aspectos materiales, fenómenos físicos, entre otros. Yo no sé si aquí ustedes identifican cuáles son las ciencias naturales y formales, pero voy a pasar a la siguiente presentación para dar algunos ejemplos de las ciencias sociales. ¿Se acuerdan ustedes que con Augusto Comte nace una ciencia que él propuso que se llama sociología? ¿Sí? A partir de ahí nacen una gran cantidad de ciencias como la semiología, la psicología, la lingüística, la historia, la geografía, la economía, demografía, ciencia política, antropología. Pero la que le da origen a todas esas ciencias es la sociología. Y esto fue gracias a que Augusto Comte pues la crea, ¿no? Crea esta ciencia. ¿Y qué es la sociología? Pues no es más que una ciencia social que se encarga de analizar científicamente a la sociedad
y a su población en general. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos entre el contexto histórico, cultural en que se encuentran inmersos. ¿Alguien quiere mencionar unos dos fenómenos colectivos producidos por la actividad social? Las Hola. votaciones. Las elecciones, sí. Las Sí, eso. elecciones es un fenómeno Pueden que se produce ser las por la actividad social. manifestaciones. Perdón, otra. Otro Pueden ser las fenómeno. manifestaciones. Ah, las protestas. Las protestas son otro fenómeno social. Muy bien, ya tenemos dos ejemplos entonces de fenómenos colectivos producidos por la misma actividad social de los seres humanos. ¿Cómo se originan las ciencias sociales? Pues básicamente las ciencias sociales tienen su origen en la filosofía antigua. En la edad antigua no existía diferencia entre matemáticas o el estudio de la historia o la poesía o la política. Todo era ciencia y eso se llamaba filosofía. Pero durante la Edad Media la civilización islámica aportó nuevos métodos y descriptivos y razonamientos deductivos de axiomas que crearon un marco científico. Y aquí hay un ejemplo. Yo podría sentarme todo un día completo y observar el parque, la plaza Parque de Santa Cruz del Quiché, y podría ir anotando todo lo que sucede. Es más o menos como se empezó el origen de las ciencias a través de métodos descriptivos, observando y registrando todo lo que va sucediendo. Y entonces al final del día tendríamos como un registro más o menos es como un diario, pero observado por parte del escritor. Y esto se podría seguir haciendo por varios días, por comparar varias fechas o varias actividades, varios domingos o solo las ferias, en fin, e ir registrando todo. Y entonces estos métodos descriptivos ayudaron a que las ciencias sociales empezaran de esa manera. Pero empieza a suceder entonces que más o menos a mediados del siglo XVIII empieza una nueva corriente. Y esa nueva corriente tiene que ver con lo que les pregunté al principio. ¿Qué le puede pasar a una sociedad si no tiene acceso a radio, prensa, televisión, internet, libros, noticias? Ya sabemos que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, no había ni radio, ni televisión, ni internet. Posiblemente estaban empezando las imprentas que podían producir volantes, pequeños documentos, pequeños periódicos. Y entonces la sociedad en ese tiempo, sí, empieza a darse cuenta que el conocimiento es muy importante para el desarrollo de cada sociedad. Entonces aparece la ilustración como una corriente de pensamiento que más que corriente de pensamiento fue un movimiento cultural e intelectual, dicen, que nació en Europa a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Sabemos que el siglo XVIII era más o menos 1700 y el siglo XIX era más o menos antes del 2000. Y precisamente se dio en estos tres países que es Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Y qué significaba la ilustración? Bueno, el significado de la ilustración era el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Se le llamaba infancia mental a la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona.
Esta capacidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda. Entonces, como ven en la imagen, hay una chica que no puede decidirse. Y el eslogan que tenía esta corriente de pensamiento era atrévete a saber. ¿Por qué era importante atreverse a saber? Porque a través de saber o a través del conocimiento, las personas podrían decidir mejor o podrían decidir más rápido o podrían decidir más apropiadamente. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de en qué momentos no podemos decidirnos, no hemos tomado decisiones o tenemos miedo de tomar decisiones? Un ejemplo de su Cuando vida. cuando hay dos pretendientes. Ya, está bien, sí, eso es bueno, pero ¿cómo tomamos la decisión entonces de irnos con uno o con otro? ¿Cómo se toma la decisión? Pues hay que ver, tengo que ver si llena mis expectativas o no. Si es una persona que se acopla a mis anhelos, a mis sueños, si me complementa, ¿verdad? Si no, descartado. Depende de las cualidades y los defectos, licenciado. Pero lo que usted acaba de decir es una buena información que deberían de saber muchas niñas del área rural que todavía se casan sin conocer realmente por qué se casan. O ni siquiera se casan, se van nada más así, se juntan. Y no saben por qué se juntan, simplemente porque creen que esa es la moda, creen que eso es lo que deberían hacer como mujeres, o porque su misma sociedad, su misma comunidad les dicen que ya tienen edad para irse con otra persona, con un hombre, pero no hay un conocimiento de por qué lo hacen. Otro ejemplo, por favor. ¿En qué momentos tenemos momentos de indecisión? Ya hablaron uno de matrimonio o de noviazgo. En escoger la carrera. A ver, ¿por qué tenemos indecisión en escoger la carrera? Bueno, en mi caso, Liz, se podría decir de que yo literalmente estoy acá por pura presión. Y pues tuve que decidirme si acoplarme a lo que estaba pasando o seguir lo que yo quería, y pues de plano tuve que adaptarme a lo que estoy pasando literalmente, y pues es complicado, para serle sincera, porque yo no puedo decir de que desde niña, pero sí he sabido qué es lo que quiero y todo, pero por cuestiones de presión y cuestiones de problemas en mí, pues decidí dejar todo mi sueño por esto. Y la verdad me está costando bastante, no puedo decir poquito porque sería mentira, pero al menos intento hacer algo, y si no puedo, pues de plano ya así de verdad rendirme, porque tampoco puedo explotarme tanto sabiendo que no quiero hacer eso. Ya. Lo siento por lo que acaba de decir, pero yo pienso que en el camino usted se va a dar cuenta de que van a haber otras puertas para seguir buscando y persiguiendo el sueño que tiene. Eso es seguro. Y es importante que tomen en cuenta esta frase de la corriente de la ilustración que dicen, o sea, es la capacidad o la incapacidad, dice. O sea, uno se vuelve culpable cuando su causa no es falta de inteligencia, sino la falta es de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Creo que el asunto que vieron
las personas del siglo XVIII es que la información es muy importante. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia. No sé si ustedes vieron Titanic, pero esta es una fotografía de una escena de Titanic, en donde la familia de la chica pertenece a la aristocracia. En ese barco, pues ustedes ya saben, iban como primera clase, segunda clase, tercera clase. Pero básicamente la aristocracia era como en ese tiempo la clase social más alta. Y entonces el pensamiento de si el conocimiento podía cambiar o combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, que son tres cosas diferentes. Una cosa es la ignorancia, una cosa es la superstición y otra cosa era la tiranía. Entonces, esta clase social alta, que era la aristocracia y la burguesía, empezaron a publicarlo a través de los medios. O sea, alguien que podía leer los periódicos o los libros no eran cualquier persona en ese tiempo. O sea, de hecho, la gente pobre no sabía leer. La gente de la clase social baja no sabía leer y escribir. Entonces el conocimiento solo se fue difundiendo entre la aristocracia y la burguesía. De hecho, los burgueses, habían familias que no podían leer también porque ellos eran de una clase social económica alta, pero no necesariamente tenían una educación. Todavía en Guatemala, hace algunos años, en Quetzaltenango, tal vez no sea aquí en Santa Cruz, pero en Quetzaltenango, habían familias que se reunían en sus casas para hablar de temas intelectuales, para exponerlos, para debatir los temas de ciencia, de filosofía, de política o literatura. Y entonces tenían reuniones y por lo general no se juntaban con los de la clase baja, pues porque no tenían como el mismo tema común para conversar. Entonces esa era una de las razones que había mucha exclusión y discriminación en las clases sociales. Pero esta corriente empezó a dar origen a las ciencias sociales desde esas pequeñas reuniones, de empezar a hablar de cómo cambiar la tiranía, por ejemplo, cómo cambiar la superstición, cómo evitar la ignorancia. Y vamos a ver que la Ilustración entonces inspiró en profundos cambios culturales y sociales, y uno de ellos, lo más grande, fue la Revolución Francesa. Tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de esa época. ¿Alguien ha escuchado sobre la Revolución Francesa y quiere comentar algo? ¿En qué consistía o en qué consistió? Hola, y si no, pues tal vez sobre el Titanic, algo, vieron ustedes ahí las clases sociales y cómo se manifestó en esa película? Licenciado. Diga. Licenciado, perdone, la Revolución Francesa, yo creo que fue por eso mismo de las clases sociales, ¿verdad? Hubo mucha violencia, también se involucraron los conflictos políticos que tenía en ese momento ese país, ¿verdad? Porque vivían como en un régimen algunas personas como de opresión y de marginación. Y claro está el ejemplo con lo del Titanic, ¿verdad? Porque en el Titanic a los de clase baja los dejaron como morir, no le dieron la prioridad cuando se empezó a hundir el Titanic de salvarlos, ¿verdad? De que se fueran en los botecitos salvavidas. Eso Muy bien, vio la película entonces. Bueno,
Acuérdense que la Revolución Francesa, lo que había era un rey, o sea, había una monarquía. Y entonces estaba el rey y sus vasallos. Estaban los señores feudales y quienes eran dueños o propietarios de grandes tierras y de grandes granjas, pero los que más salían perdiendo eran la clase baja, que era la clase que trabajaba para los feudales. Aparentemente eran como propiedad del señor feudal. Y entonces el rey o el reinado funcionaba a través de tributos, como lo ven en esta imagen. El rey tenía pues en toda su estructura de gobierno gente que era allegada a él, que eran escribanos, gente que dirigía el gobierno y que básicamente había como una estructura se le llama vertical, en donde el más afectado era la gente pobre. Y entonces la ilustración hizo que mucha gente que fue entendiendo que el conocimiento era importante y que no le pertenecía solo a los reyes, que no le pertenecía solo al escribano o a la gente o a los allegados al rey. Incluso los mismos señores feudales fueron viendo que los libros eran importantes y los tenían que comprar. Para ellos era tener una biblioteca. Si ustedes recuerdan, hace unos 20 o 30 años, la moda era comprar bibliotecas. Y Océano pasaba en las comunidades o en los pueblos ofreciendo bibliotecas con 6, 8 o 10 libros. Entonces, de ahí viene más o menos esa influencia. Por ejemplo, en 1789 tomaron ya la Bastilla, que era la Bastilla es este estandarte que está aquí con la bandera. La tomaron y eso significó como la caída del régimen monarca. Luis XVI. Esta ilustración también movió con mucha fuerza para que el feudalismo cayera, para que los señores feudales tuvieran que repartir parte de las tierras y dárselo a los pobres. La iglesia, especialmente la iglesia católica, perdió el poder ante la ilustración, ante esta revolución francesa. Surge la Asamblea Constituyente para darle camino a la Constitución, a los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Puse aquí una imagen de Mel Gibson que sale en la película de Corazón Valiente, porque básicamente, si ustedes ven esa película, o si los que ya la vieron, se dan cuenta que hay una lucha por tan siquiera vivir con libertad, ¿no? Ellos ni siquiera estaban peleando por la igualdad, solo querían ser hombres libres. Y al ser hombres libres tuvieron que ofrendar su vida e iniciar una guerra en contra del rey y del monarca que estaba oprimiendo al pueblo de Escocia. No sé si hay algún comentario aquí o alguna pregunta. ¿No? Muy bien, entonces continúo. Y entonces finaliza la parte finalizamos aquí la parte de la ilustración con estos grandes cambios. Diría yo que, por ejemplo, nuestro país, que tiene una constitución política, esta constitución está basada en estos cambios que la ilustración inspiró y que ahora en Guatemala, pues desde 1986 tenemos una asamblea constituyente
y hay una constitución política para nuestro país. Antes, bueno, mucho antes había una, pero luego el país cayó en guerra por muchos años y cayó en un estilo de gobierno militarista que no había libertad, pues, menos igualdad y solidaridad. Pero a fines del siglo XVIII aparece el positivismo con Augusto Comte y básicamente el positivismo lo que dice es que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, porque se usa ahí a través del método científico. Y entonces para el positivismo el conocimiento es explicar las causas de los fenómenos por medio de las leyes generales y universales, relacionando hechos con hechos. La sociología entonces se convierte en una ciencia que debe mejorar las sociedades, que pide que se haga vinculación entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la acción. La sociología entonces empieza a descubrir la realidad y aspira por mejorarlos. Utiliza el método científico con por lo menos 3 pasos generales, que es la observación, la experimentación y comparación de sociedades. A ver, yo no lo tengo a la mano, pero ¿alguien quiere comentarme sobre las comparaciones que hizo en sus diapositivas en países? Yo, Lick. Vamos, pues. Yo también. Bueno, en mi comparación, yo me pude dar cuenta que en el caso de los países con los que comparamos a nuestra Guatemala, tienen como usando más la tecnología, le dan un salario bueno a sus trabajadores, por eso es que también las personas de los demás países tienen una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y aparte de esto, el tipo de gobierno, pues creo que está mejor manejado. Se trata en esos países de erradicar lo que es la corrupción, ¿verdad? Creo que en el caso de Estados Unidos, que hayan solo como 2 partidos políticos, ayuda bastante porque solo hay 2 opciones y no les da la libertad a los políticos de robarse como el dinero, ¿verdad? Y aparte que está como mejor estructurada la sociedad política en Estados Unidos. En el caso ¿cómo se llama? De Brasil, pues están bien desarrollados en cuanto a la agricultura, ¿verdad? Porque ya no se explota tanto al ser humano como un empleado, como un trabajador, como un jornalero, sino que los capacitan, ¿verdad? Para poder usar la tecnología en cuanto a la agricultura, licenciado. La otra persona que dijo que quería compartir sus comparaciones. Hola. ¿Quién más dijo que quería compartir sus comparaciones? Era Marieli. Marieli. Yo, licenciado. Por favor. Y Marieli también. De la comparación de trabajo que hicimos, bueno, vi algo, la mayor parte ya la dijo la compañera Mariana, pero vi un aspecto muy importante en el caso de los países como es China y Japón, de economía, que ellos no hacen préstamos, sino que ellos se basan en las industrias de sus empresas y tienen ahorrado dinero para dar un presupuesto para el año siguiente. Entonces, comparando con nuestro país, vemos como el presidente actual, Giammattei, que solo préstamos y préstamos, entonces o sea que nuestra población se va así endeudando cada año. ¿Qué pasa? Bien, gracias. Hay 2 cosas que mencionaron aquí. El tema de los partidos políticos, que en Estados Unidos solamente son 2 y en Guatemala son como 16 o más. Y el tema de los préstamos que los países hacen para seguir funcionando. ¿Cuál sería la razón por la que en Guatemala no se podría tener solo 2 partidos políticos?
¿Cuáles creen que son esas razones? ¿Cómo dijo Lick? ¿Por qué razón en Guatemala no podemos tener solo 2 partidos políticos? Porque supuestamente somos una sociedad democrática y tenemos derecho como a la libre expresión, a la libre asociación de grupos. Entonces pienso que hay cosas que renovar también, ¿verdad? ¿Y qué ventaja le encuentran a que Estados Unidos tenga solo 2 partidos políticos? Porque ellos también son democráticos. E incluso dicen que son mucho más democráticos que nosotros. Bueno, en lo bueno que yo le veo a esto es de que no tienen tanta oportunidad como de estar malgastando los fondos del país, porque todas las campañas políticas salen del dinero, de los fondos de nuestro país, ¿verdad? Entonces disminuye eso, ¿verdad? Estar gastándose el dinero en campañas políticas, en como andar comprando a la gente. Al menos yo me he dado cuenta que en Estados Unidos, pues, es como un poco más limpia la política y por eso es de que ayuda a que sean solo 2 partidos, ¿verdad? Así la gente o se queda con uno o con el otro. En cambio, cuando hay tantos partidos políticos, solo tratan de engañar a las personas con promesas falsas, licenciado. Ya. Así es. Yo quiero agregar nada más a lo que usted acaba de decir, Mariana, que una de las grandes ventajas que tienen los países donde hay solo 2 partidos políticos, como en el caso de Estados Unidos, es porque desde la escuela, desde la niñez, los niños empiezan a identificarse con una ideología política. Y entonces empiezan a identificarse o son demócratas o son republicanos. Y al tener una ideología política, cualquier candidato que se lance, ya sea para la alcaldía, para gobernador o para el Senado o para la presidencia, ya lleva construido una ideología de qué quiere alcanzar, qué quiere lograr cuando es gobernante. Y entonces, por ejemplo, los demócratas siempre hacen educación política a sus afiliados y al mismo tiempo los republicanos hacen educación política, hacen formación política. Allá le llaman cuadros políticos. Entonces, forman las mentes que van a ser los próximos gobernantes. En cada partido se hacen elecciones internas. O sea, hay muchos más candidatos que aquí, pero allá hay elecciones internas para decidir quién es nuestro mejor candidato para gobernador, quién es nuestro mejor candidato para el Senado, para senador o para alcalde. Y entonces, desde la primaria, el básico y el high school, y luego en la universidad, los jóvenes están construyendo una ideología política para mejorar su país, o su barrio, o su comunidad. En Guatemala la dificultad es que como los partidos políticos aparecen 6 meses antes de la elección, la gente no tiene formación política. Los niños no tienen una ideología política construida desde las escuelas. Y entonces llega cualquiera, o decimos nosotros elegimos al menos peor, pero ese menos peor ni siquiera tiene una ideología política de qué va a ir a hacer. Y por eso es que no hay planes. Los planes que se construyen en un gobierno, el nuevo gobierno los bota, los tira a la basura. Esa es como una de las grandes diferencias que he visto en nuestro país y el país de Estados Unidos en tema de partidos políticos. Muy bien, ¿quién habló sobre los préstamos? Yo, licenciado. Sí. ¿Cuál era entonces las ventajas que tiene China o Japón de tener de que ellos no prestan al extranjero para que sus gobiernos funcionen? Podría ser el comercio de que, ¿cómo le podría explicar eso? De que el país va superándose en cada año ay, no sé, licenciado, ya me confundí.
No tenga pena. Es importante entender que los préstamos endeudan a una sociedad, independientemente que sirvan para ayudar a reactivar la economía en cierto momento, como ahora, que se están haciendo préstamos para reactivar la economía. Acuérdense que esos préstamos no vienen, si es para reactivación económica, no vienen para los pobres, vienen para los mismos empresarios. Lo malo es que no solo los empresarios lo pagan, lo tenemos que pagar todos. Entonces, digamos que esas intenciones de prestar para reactivar económicamente el país es malísimo porque afecta a toda la sociedad, o sea, afecta a nuestros impuestos. Se paga con los impuestos de todos, pero solamente se benefician los empresarios. En muchas décadas de nuestro país, o sea, todos los gobiernos han hecho préstamos y préstamos y préstamos, en teoría para mejorar las condiciones del país, pero no se ha podido. Lo que se ha hecho es crear más inflación, crear más impuestos, los impuestos cada vez son más altos y pues tenemos una gran deuda. Incluso ya nuestros nietos que no han nacido, ellos ya deben, ya tienen una deuda extranjera. Y eso hace que nuestros países no desarrollen porque además mucho del dinero que se presta se malgasta o hay mucha corrupción y se la roban, ¿no? Entonces, gracias por los comentarios de ustedes, vamos a continuar con la presentación. Entonces vemos que a partir del positivismo surgen 5 vías de desarrollo desde las ciencias sociales. Y la primera vía empieza con este color amarillo que dice investigación social basada en estadísticas. O sea, para generar conocimiento a través de las ciencias sociales era necesario usar las estadísticas. Y vamos a ver un ejemplo por ahí. Voy a leer las 5 vías y luego las vamos a explicar una por una. La otra vía es incluir las ideas metateóricas y teorías individuales en los hechos sociales. Las ideas metateóricas significan que había necesidad de reflexionar o de analizar lo que se estaba haciendo en base a una teoría y ver si esto era realmente lo que se había pensado. Y si no, pues darle una adaptación para volver a publicar nuevos conocimientos. Voy a dar un ejemplo en esto más adelante. La tercera vía era entender los fenómenos sociales a través de la lucha de clases. Esto es buenísimo, lo escribió Max Weber, es una teoría que él propuso y que realmente se mantiene a la fecha, ¿no? El desarrollo, la otra vía es el desarrollo del conocimiento económico. Miren, los países que han desarrollado se han desarrollado más económicamente es porque han desarrollado conocimiento para hacer dinero. Y la quinta vía es la correlación de conocimiento y valores sociales. En teoría, o sea, en teoría es a mayor conocimiento, mayor práctica de valores sociales. A mayor ciencia, mayor práctica de valores sociales. Pero parece que no ha sido así. Vamos a explicar la primera, que está en color amarillo, investigación social basada en las estadísticas. En el siglo XVIII y XIX, Estados Unidos y Europa fueron los primeros en empezar a usar la estadística. Y este es un ejemplo. El comportamiento en el empleo o desempleo. ¿Sí? Y
Por ejemplo, uno puede comparar cuántos desempleados hay en la edad de 15 a 24 años, cuántos desempleados hay entre la edad de 25 y más años, y entonces hay posibilidad de ir entendiendo si esto esto se puede manipular o no. Pero lo que hacen las estadísticas es que le dan soporte y credibilidad al conocimiento y análisis de los fenómenos porque se basan en números que pueden compararse y volver a verificarse. Entonces, las ciencias sociales empezaron a usar estadísticas y las estadísticas le daban un sustento y credibilidad a todo lo que se publicaba, a todo el conocimiento, a toda la ciencia. Podríamos aquí en estos ejemplos de la desnutrición y la delincuencia, podríamos tener estadísticas. ¿Alguien puede decirme qué estadísticas podríamos tener en la desnutrición? ¿Y alguien más en la delincuencia? Compañeros, compañeras, En este la curso no se... desnutrición, Sí, Lick, perdón, tal diga. vez podría ser una estadística de 8 de cada 10 niños tal vez de las escuelas están o sufren de desnutrición. Ujú. Y en ¿Alguien la más? delincuencia, Sí, sí. perdón, en la delincuencia tal vez podría ser 5 de Ujú. cada 10 adultos, póngale, que salen a la calle, están en peligro de ser asaltados. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar otros ejemplos sobre desnutrición y delincuencia? ¿Qué datos podemos Lick, tener estadísticamente? Diga. en la delincuencia también puede ser, digamos, 5 de cada 10 jóvenes están involucrados en la delincuencia juvenil. Me gusta ya ese dato. ¿Y el de desnutrición? Se puede Podría decir ser. que, Diga. que Dele, diga la Mariana. compañera. No, dele usted, tiene todo el espacio. Chao. En la desnutrición también 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición crónica. Ya. Les digo, me gustan ya estos datos porque cuando me dicen 5 de cada 10 jóvenes están involucrados en delincuencia, la pregunta que haría cualquiera que quiere entender esto sería, ¿jóvenes de dónde? ¿Jóvenes en qué condiciones? ¿Jóvenes de qué sector? ¿Jóvenes de qué clase social? No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Sí. A ver, dígame, ¿por qué sí entendió? Porque si nos ponemos ahí sí que sin necesidad de hacer un estudio tan, ¿cómo se dice?, tan profesional, nos podemos dar cuenta que, como decían, 3 de cada 5 jóvenes eran o 2. 5. 5 de, bueno, eso. Sí. Pero estos jóvenes normalmente vienen provenientes de familias de muy escasos recursos. Si nos damos cuenta, pues los jóvenes que se dedican a la delincuencia, que viven en eso, vienen de familias desintegradas, de familias Ajá. donde hay Escasos muchos problemas. recursos, Ajá, desintegrados, ¿qué más? Sin donde vienen educación. sin educación, vienen incluso de áreas rurales, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. O de áreas Entonces, marginales. marginales, exactamente, donde hay discriminación, donde no hay tanta atención por parte del gobierno hacia ellos, ¿verdad? Entonces también estas personas son incluso desempleados, licenciados, porque lamentablemente en nuestro país no hay un programa que se implemente darle trabajos a la juventud. Una persona me decía un día, ay no, pero es que fíjate que yo estuve en la cárcel, ya nadie me va a dar trabajo, incluso yo soñaba con ser policía, me dice esta persona,
y ya no, mis sueños se fueron. Entonces, también yo pienso que como el gobierno debería de implementar algún tipo como de rehabilitación y reinserción a estas personas que están en la cárcel, al licenciado, porque yo pienso que hay personas que están arrepentidas, ¿verdad? Hay personas que definitivamente no quieren cambiar porque las hay. Pero también Ya. hay jóvenes que quieren oportunidades para crecer, para trabajar y salir de esta problemática de la delincuencia, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos, si no estoy mal, hay un programa, algo así, que los capacitan, que les ayudan, que les dan formación para que ellos puedan ser entes de cambio, ¿verdad? Gracias. Entonces, como ven, la sociología lo que busca es primero describir o explicar las causas, ¿sí? Para luego aspirar en mejorar la situación. Entonces, cuando hablamos aquí de que hay 3 de cada 10, digamos, un 30% de los jóvenes de las áreas marginales, de las áreas pobres, de los hogares desintegrados o de los hogares desempleados, entonces estamos describiendo y explicando cuáles son las causas de la delincuencia. Entonces, para un gobierno que quiere mejorar la situación en el país, o para un gobierno municipal o departamental o nacional que quiere mejorar la situación y quiere reducir la delincuencia, tiene que ir a resolver las causas. Y entonces eso, básicamente las estadísticas nos ayudan, porque eso podría compararse. Si los gobiernos hacen una inversión ahora y luego se vuelve a comparar en 5 años, podría ser que los datos ya hayan bajado, que ya sean menos delincuentes. Y entonces la estadística hace esa posibilidad de comparación. Vamos a pasar al segundo tema que está en color café, que es la segunda vía. Y dice, las ideas metateóricas y teóricas individuales en los hechos sociales. O sea, al incluir estas ideas metateóricas, ¿qué es una práctica metateórica? Pues una práctica metateórica consiste en analizar las teorías, reflexionar sobre el discurso y lo observado, luego confirmar o comunicar nuevas ideas. Esta imagen es, de repente, no es tan local ni contextual, pero la puse aquí porque en las urbanas siempre se dice que no tenemos como espacio para producir, que no tenemos acceso a los medios de producción. Y entonces aquí hay un ejemplo metateórico. Si la teoría dice que en las áreas urbanas no se puede producir porque no hay acceso a la tierra para producir, entonces estamos reflexionando sobre el discurso y sobre lo observado. Y luego aquí se está colocando una nueva tecnología que tal vez ustedes la han escuchado, se llama hidrofonía, que es la producción de hortalizas, generalmente hortalizas y plantas, solo con agua. Claro, es agua fertilizada, pues. En vez de, las plantas en vez de buscar los nutrientes en la tierra, los van a absorber del agua. Y entonces se puede producir parte de los alimentos que buscamos en la terraza de la casa, en las paredes de la casa. Estoy hablando de un contexto urbano, que ese es el movimiento que está surgiendo a nivel global, que mucha de la comida se puede producir en la ciudad con otro tipo de tecnología, con otro enfoque. Y entonces lo que hay aquí es una práctica metateórica. Se analiza la teoría, se reflexiona sobre el discurso y se observa, bueno, y sobre lo observado, y luego se vuelve a confirmar y a comunicar nuevas ideas. Voy a dar aquí 2 ejemplos. Este es la Policía Nacional, la PNC y la Justicia. 2 movimientos que surgen después de los acuerdos de paz. Se dice que hay que reducir el militarismo
y ampliar la cantidad de policías, pero policía capacitada, policía entrenada, para que la seguridad en el país pudiera mejorar. Y luego la justicia, en que en el organismo judicial debía de cambiar ciertas formas también, profesionalizarlos, asegurar de que no haya, eliminar todos los elementos de corrupción en el organismo judicial en Guatemala. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se hizo un análisis de la teoría, se reflexionó sobre el discurso y lo observado en esas dos instituciones, y luego se hizo una propuesta para confirmar o comunicar nuevas ideas. Digamos que si lo volvemos a analizar desde que se firmaron los acuerdos de paz, que son hace 25 años ya, nos damos cuenta que realmente ha avanzado muy poco. Mucha gente le teme más al policía que a los asaltantes. No creemos, ahorita no creemos en que el organismo judicial haya mejorado, porque sabemos que aunque usted haya sido afectado y tenga la razón, es posible que el victimario, o sea, el criminal salga libre y usted queda inconforme. Pero bueno, de eso se trata, la práctica metateórica. No sé si hay algún comentario sobre esto. Lick, disculpe, solo para aclarar. Sí. En sí, esta vía, para resumir, no me quedó muy claro de qué trata. La metateórica. Sí, yo lo que le entendí es de que analiza primero, luego observa y de ahí confirma ideas. No sé si es así. Exacto. Miren, antes voy a hablar sobre los dos ejemplos que tenemos en la pantalla. Antes de la firma de los acuerdos de paz, que de hecho el país estaba en crisis porque había una guerrilla que estaba como tratando de buscar justicia, igualdad y oportunidades de crecimiento para el país. La seguridad estaba en manos de los militares. Pero el discurso que se tenía en ese tiempo, antes de la firma de los acuerdos de paz, es que los militares, ellos están entrenados para la guerra, para matar. No, o sea, el entrenamiento que les dan es exactamente para eso. Entonces, cuando ellos salían a las calles a prestar seguridad, sí, más o menos era como la idea, ¿no? De que los soldados salían a la calle y daban seguridad. Ellos tenían otros protocolos y otra forma de tratar a la gente. Eran como directamente mejor si era de detenerlos y encarcelarlos y torturarlos. Entonces el discurso que se dijo sobre la seguridad del país era reducir la cantidad del ejército y ampliar la cantidad de la Policía Nacional Civil. Y que fuera entrenada, capacitada y mejor si todos eran profesionales. De hecho, ahora ya no aceptan policías con un tercero básico, pero anteriormente sí. Los policías nacionales que estaban mucho antes tenían cuarto primaria, sexto primaria. Entonces se hizo un discurso para decir que había que profesionalizar la Policía Nacional. No sé si estamos claros en esa parte. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Ahora, podemos hacer una comparación otra vez, cómo estaba antes de 1996 y cómo está ahora. Y esa sería una reflexión sobre el mismo discurso para ver si realmente se logró que la seguridad fuera mejor en el país. A eso le llamamos metateórica. Práctica metateórica. Porque se reflexiona sobre el discurso y lo observado, y luego se confirma si esto cambió o no cambió, o se vuelve a comunicar nuevas ideas. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, todo bien. Muy bien. Gracias. Entonces paso al siguiente. La siguiente vía que la propone Max Weber. Y él
Y Max Weber dice, la lucha de clases la tenemos, los fenómenos sociales lo tenemos que entender a través de la lucha de clases. Y entonces, como ustedes ven, la lucha de clases El es una micrófono, teoría. please. Alguien tiene activado su micrófono, no se oye. Gracias. Dice Max Weber que los fenómenos sociales lo tenemos que entender a través de la lucha de clases. Y la lucha de clases es una teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de una pelea central o antagonismo inherente a toda sociedad política organizada entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales. Para muchos, digamos que la lucha de clases o el conflicto siempre resulta en un cambio o en un progreso político y social. Por ejemplo, en esta imagen que dice todos por la tierra. Este es una protesta en contra del, digamos, el desgaste que está teniendo nuestro planeta y los resultados del cambio climático. Y en estas otras imágenes que tengo aquí, por ejemplo, el femicidio y el cambio climático, ¿no? Miren, no habría protesta, aquí es la falta otra vez de seguridad social para todas aquellas mujeres que resultan afectadas, golpeadas o asesinadas. Y entonces hay una lucha de clases hay una clase de mujeres que está empezando a generar una lucha y que de alguna manera responsabilizan al gobierno por no tomar medidas que las protejan. O el otro ejemplo que está abajo, que es que el planeta se está muriendo y que todos tenemos que hacer algo, especialmente las que deben ceder son las empresas que están contaminando o los países que no aceptan que sus industrias están contaminando y dañando el planeta. Entonces hay un grupo, por un lado, que exige y hay un grupo que se resiste, que en este caso son las empresas. No sé si por ahí vamos bien con la lucha de clases. Sí, licenciado. Tengo entendido que esta semana van a estar bloqueadas las carreteras por nuevas organizaciones civiles que están pidiendo, están demandando muchas cosas, ¿no? Entonces es un ejemplo de la lucha de clases. Y que esto, según Max Weber, es necesario para que el país cambie. Si nadie se queja, si nadie protesta, si nadie dice nada, todo va a seguir igual. Entonces, Max Weber dice que la lucha de clases es el principio del cambio, del progreso político y social. Bien, voy a hablar de la línea número 4, que es el del color beige. Y dice el desarrollo del conocimiento económico. Y les tengo ahí de fotografía unas gallinas. Dice, la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de los bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados. Y la forma en que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Todo eso es un conocimiento económico, es como la economía se convirtió en una ciencia y los países que pudieron comprender que para hacer economía hay que convertirlo en ciencia, entonces, pues progresaron. Ese es el ejemplo bueno, este es un ejemplo de la producción de huevos. ¿Cómo podemos producir huevos? No de la manera natural, sino de la manera artificial,
para hacer dinero, ¿no? Obviamente ustedes saben que esos huevos que se producen de manera artificial, pues están más compuestos de hormonas, están compuestos de procesos artificiales, porque las gallinas están comiendo más concentrado y no comen, y están obligadas a poner huevos como diario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más. Aquí hay otros dos ejemplos, cómo los países desarrollados económicamente usaron la mecanización para, pues, incrementar su economía. Y el futuro de Internet de las cosas que ustedes han estado escuchando seguramente en los medios de comunicación, en la televisión o en el mismo Internet, que en el futuro todas las cosas van a estar conectadas con un sistema en la nube. Y es de alguna manera desafiante para nosotros los países que ni siquiera tenemos buen Internet. No sé si hay un comentario aquí sobre la ciencia económica y que es una de las vías para hacer el desarrollo de las sociedades. O una pregunta. Lick, esta vía en sí trata más sobre productos y bienes económicos, ¿verdad? Se refiere a que si no usamos la ciencia para hacer economía, nunca van a mejorar nuestras sociedades en el tema económico. Entonces, uno puede empezar a ver alrededor y decimos, ¿dónde se está aplicando ciencia aquí para hacer economía? ¿Cómo las universidades nos están ayudando aquí para hacer economía científica? ¿Cómo el gobierno municipal o departamental o nacional o las instituciones de gobierno están ayudando a desarrollar ciencia para mejorar la economía? Esa sería tal vez la pregunta que se hicieron en ese tiempo los países europeos y los países pues que están desarrollados económicamente. No es lo mismo armar un carro por una persona que armarlo por un robot. Sí. Está No sé bien, Lick, entonces, si es que no me quedó muy clara, pero entonces sería cómo usar la ciencia para tener bienes económicos. Para obtener bienes económicos, sí. Ah, bueno, gracias. Ujú. ¿Alguien sabe qué es lo que exporta nuestro país para hacer dinero? Café, azúcar. Café, azúcar, Bananas. banano. Verduras. Cardamomo. Cardamomo. Poquito cardamomo, pero sí exporta. Ahora, cuando vemos esto y decimos cómo se aplica la ciencia, yo entiendo que, por ejemplo, en Cunén, me parece que en Uspantán también exportan arveja, exportan algún tipo de productos comestibles naturales como espárragos y otra cosa. Pero ahí, ¿qué tanta ciencia se aplica? Casi nada, ¿verdad? Solamente el riego. Luego nosotros, por ejemplo, podemos comprar un producto, podemos comprar un celular que viene de cualquier país porque nosotros no producimos. Para producir ese celular que podríamos pagar más o menos como 900 quetzales, es posible que se hayan utilizado solamente tal vez 15 minutos, porque fue producido por un robot. Y entonces eso hace que, digamos, que se produzca cantidades voluminosas de celulares
exportarlo, para vendérselo a otros países. Y entonces eso hace que su economía crezca más rápido. Entonces, esta vía lo que propone es utilizar la ciencia para la extracción, para la producción, para el intercambio, la distribución y consumo de los bienes y servicios. Y lamentablemente, pues nuestro país está muy rezagado en esta parte, muy atrasado. Muy bien, la última. La última vía dice correlación de conocimientos y valores sociales, también que fue propuesta por Max Weber. Y esto más o menos estaría traducido a mientras más educación y mientras más conocimientos tenga una sociedad, mayor práctica de valores tendrá. Pero, ¿qué dicen las dos imágenes que tengo ahí abajo? En el lado izquierdo tenemos los datos sobre el desarrollo humano en Guatemala. Supongo yo que esto es del 2019. Y dice que Guatemala ocupa el país 126 en la lista de 189. Miren, ahí tenemos lo esperado. Nos gustaría que todos los guatemaltecos tuviéramos 10.6 años de escolaridad. Es decir, que todos tuviéramos un promedio de tercero básico. Pero la realidad es que solo llegamos a 6.5 años de escolaridad completados. Los hombres tenemos 71 años de esperanza de vida y las mujeres 76.9. ¿Y qué dice en el lado derecho? Que hay impunidad, que hay pacto de impunidad, de corrupción, bueno, hay de todo. Entonces, ¿por qué estamos en esa situación? Pues porque no tenemos suficientes conocimientos, no hay mucha educación. Si solo llegamos a sexto primaria, la mayoría de gente en el área rural solo llega a sexto primaria. Y entonces nuestro país no tiene, es cierto que tenemos más o menos 17, 18 millones de habitantes, pero no somos 17, 18 millones con capacidades para producir o con capacidades para generar mejores condiciones para nuestro país. Tenemos solo un nivel de sexto primaria en promedio. ¿Sí? Entonces, en esta imagen lo que estoy proponiendo, o sea, lo que propone esta vía, básicamente es, mientras más educación y más conocimientos tenga la sociedad, mayor práctica de valores va a tener respeto, responsabilidad, cooperación y todos los valores que ustedes han escuchado. Y entonces nuestra cultura pues va a transformarse porque se va a potenciar. Bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Estos son las 5 vías de desarrollo de las ciencias sociales que surgieron del positivismo. Y voy a dejarles una tarea en el portal para que puedan seguir avanzando con sus notas. Nick, perdone, ¿la presentación la va a dejar en el portal? Sí, también. También, sí. Bien, si no hay preguntitas. No, Lick, todo claro. ¿Algún comentario? No, Lick. Muy bien. Entonces les deseo un buen provecho y una buena tarde. Feliz día, Lick. Feliz día a todos. Feliz día. Un abrazo, Sí. Lick. Feliz día. Hasta luego. Perdone. Chao. Hasta luego. Chao. Feliz día, Licenciada, Lick. perdone. Sí.
¿Me puede agregar al grupo esta vez? Sí, ahorita Ángel, no se me desconecte. Por favor. Su número es el... Miren pues. Su número, aquí lo tengo. Es el 3817-9485. Sí, así es. Sí. Pues ya lo tengo agregado, lo voy a volver a agregar otra vez. Por favor, es que no me ha llegado ninguna notificación. No se preocupe. Y si no, pues Lick, disculpe. diga. Entonces, ¿tarea tenemos? Sí, les voy a dejar la tarea ahí en el portal. Ah, bueno, Es gracias. una pequeña tarea. ¿Para Ahí cuándo hay están que justificadas. entregarlo?